la conversación con el Todopoderoso. A ver, diga conmigo, conversando con el Todopoderoso. Mire cómo se oye eso. Eso se oye fenomenal. Eso se oye potente. Porque de hecho la oración es una conversación. Y es una conversación con el Todopoderoso. ¿Qué dice de eso? No con cualquiera. Conversando con el Todopoderoso. Aleluya, gloria a su nombre. ¿Qué palabras podemos asociar con esta gran bendición? Privilegio. Yo asocio esa conversando con el Todopoderoso, lo asocio con privilegio. ¡Qué privilegio! Cuando venimos a la oración de las 10, cuando podemos, porque algunos trabajan, por alguna otra razón, otros no pueden, o cuando venimos a la oración de las 5 de la mañana, no es una carga, es un privilegio. Venir a orar, a conversar con el Todopoderoso. O sea, hay que verlo de esa manera. Voy a ir a conversar con el que todo lo puede. ¿Verdad? Es una dicha también. Qué dichoso aquella persona, qué dichosa aquella persona que tiene acceso a hablar con un poderoso. Para usted, ¿quién es una persona dichosa así naturalmente? No me diga aquel que tiene a Dios. Sí, está bien, eso sí, ¿verdad? Pero así naturalmente, humanamente hablando, mire, para mí una persona dichosa es alguien que ha viajado mucho. Y digo yo, qué dichoso. Algunos me han dicho, yo conozco Israel, conozco algunas partes de Europa, conozco Sudamérica. Y yo digo, qué dichoso. Pero hermanos, bueno, está bien, es dicha. Pero es más dicha tener acceso a hablar con el Todopoderoso. ¿Verdad que sí? Diga conmigo, privilegio, dicha. ¿Con qué palabras podemos asociar esta gran bendición? Gozo. Qué alegría, qué gozo es conversar con alguien que tiene recursos ilimitados. Qué alegría es conversar con alguien que lo sabe todo, que lo tiene todo. Eso hay que aprovecharlo. No sé si usted está viendo la bendición que tenemos, porque cuando usted ora, está conversando con el Todopoderoso. ¡Qué alegría, mis amados hermanos! ¿Lo cree usted? Que es dichoso, que eso es alegría, que ese es un privilegio. Sí. Hay que cambiar el concepto de que la oración es tediosa. No, la oración es una conversación. Y yo sé que aquí a muchos les encanta platicar. No digo pelaticar, platicar, ¿verdad? Entonces no es algo difícil, no es algo complicado. ¿Por qué no nos sacamos de la mente que la oración es una conversación con el que tiene recursos ilimitados? Gloria a su nombre. Yo asocio esa bendición con poder también. Privilegio, dicha, gozo, poder. Porque, mis amados hermanos, la oración es la fuerza más
poderosa de la tierra, porque la oración es conversar con el Todopoderoso. ¿Cuánto no ha logrado la oración en la historia del cristianismo? ¿Qué no ha alcanzado la oración? Ha sanado enfermos, ha liberado endemoniados, ha roto cadenas, ha abierto puertas. Mire, hermano, la oración es la fuerza más poderosa de la tierra. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Porque es una conversación con el Todopoderoso. Aleluya. Siempre se ha dicho esto. Los abuelitos bien cristianos decían: poca oración, poco poder. Mucha oración, mucho poder. Así decían los abuelitos. Y lo tenemos que seguir diciendo. Porque, hermano, hablamos con el Todopoderoso. Ahora, mire que el tema de hoy es conversando con el Todopoderoso, porque es una conversación. Es un diálogo, no es un monólogo. Imagínense ver a dos personas que están supuestamente platicando, pero solo hay una que habla y la otra solo está ahí. ¿Cómo se mira eso? Y el que solo oye y oye y oye, bosteza, se desconcentra porque aquel no para de hablar. Y a veces, hermano, cuando oramos: Señor, te necesito, Señor, y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, pero recuérdese que no es un monólogo, es un diálogo. Hay que hablarle y oírlo, dejarlo hablar también a él. Porque, a ver, seamos prácticos. La oración es sencilla como conversar con alguien. Así es la oración. En una conversación tienen que suceder 4 cosas. Hablar primero a la otra persona. Esa es una buena educación. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? Tengo que hablar de él. Yo no voy con alguien y le digo: hola, ¿estoy bien? No. Primero es ella. Y a veces cuando oramos primero es Dios. Tenemos que hablar de Él. Señor, tú eres grande. Una conversación después es hablar de uno, porque la otra persona, si es amable, le dice: pues yo estoy bien, ¿y tú cómo estás? Y ya me pasa la guitarra. Y entonces ahora yo ya hablo con ella. Ahora estoy hablando de mí. Pues fíjate que gracias a Dios estoy bien, un poco cansado, y estoy conversando. Entonces, en una conversación se habla primero con la persona con quien converso, luego hablo de mí, y en ese hablar se oigo lo que me dice, y después hablo acerca de otras personas en la conversación. Ojo que no dije hablo de otras personas, no. Hablo acerca de otras personas. A ver, miremos la conversación sencilla entre un hombre y otro hombre, 2 personas. Hola, ¿cómo estás? Pues gracias a Dios, bien. ¿Y tú cómo estás? También gracias a Dios. Hay una conversación y se oyen. Fíjate que tuve este inconveniente. Y hay diálogo. Y luego
se habla de otras personas, acerca de otras personas. Te cuento, aprovechando que te miro, que tengo enfermo a mi papá. Te ruego tus oraciones. ¿Y qué tiene? Pues tiene esto. Y esas 4 cosas son las que tienen que suceder cuando conversamos con Dios. Cuando conversamos con el Todopoderoso. De verdad, hermanos, así, qué privilegio tenemos. No es cosa sencilla. Lo que yo les estoy diciendo hoy es algo majestuoso. Conversar con el Todopoderoso. Fíjense que a mí me gustaría conversar con un deportista famoso de fútbol o de béisbol, o tenis, que son los deportes que a mí me gustan. Si yo miro a un deportista conocido, a mí me gustaría conversar un ratito con esa persona. Pues eso es normal. Pero no estamos hablando de un deportista bueno y famoso. Estamos hablando de nuestro Creador, del que hizo el cielo y la tierra, aleluya, el universo, del que nos formó en el vientre de nuestra madre. Eso es glorioso, mi amado hermano. No es cualquier cosa. Ahora, una exitosa conversación con Dios inicia cuando hablamos de lo que Él es y lo que Él hace. Primero es Él. Primero hay que exaltarlo a Él, como toda conversación agradable, no egoísta. Primero es la otra persona. Y hermano, le quiero decir algo. Primero tiene que ser Dios cuando usted ora. Hable acerca de Él. Y yo también. ¿Verdad? Muchas personas dicen: es que cuando oro no sé qué decir. Otros dicen: sí, digo, pero unos 3 minutos y después ya no sé ni qué más hablar, se me terminan las palabras. Imagínate si hablas de Dios, que es ilimitado. ¿Quién va a parar si hablas? Señor, tú eres grande. Señor, los cielos cuentan tu gloria. Señor, tú has sido bueno conmigo. Señor, hiciste maravillas en mi familia. Señor, recuerdo cuando me sacaste de aquella enfermedad. Señor, recuerdo cuando me sanaste. Señor, recuerdo cuando me libraste de ese accidente. Cuando uno habla de Él, hermano, uno no tiene límites, porque Dios es ilimitado. ¿Cuántos alaban a Cristo? Entonces, la persona que a veces dice no sé ni más qué decir, es porque está hablando solo de ella. Porque nosotros somos limitados. Si hablamos de lo que Él es y lo que Él ha hecho, ¿tendremos mucho o poco que decir? ¿Cuánto? Mucho. Tendremos mucho que decir cuando hablamos del Señor. Ay, Señor, recuerdo cuando era niño, Señor, cómo hablaste a mi vida, o cómo me salvaste de esto, y cómo me trajiste a este lugar. Tantas cosas. Es maravilloso hablar del Señor. Eso fue lo que hizo David en el Salmo 143:5. Miremoslo por favor ahí. Miremoslo. Mire lo que dice Salmo 143:5. Me acordé de los días antiguos. Meditaba en ¿qué? Todas tus obras. Reflexionaba en las obras de tus manos. Las obras de sus manos son maravillosas, son poderosas, son grandes las obras de las manos del Señor.
Le voy a hacer una pregunta. ¿De quién debemos hablar más? ¿De Dios o de nosotros? ¿No será que es bueno cambiar nuestra conversación? Porque a veces no es conversación, es monólogo. Nos pasamos 15 minutos y le decimos al Señor todas nuestras necesidades, pero no hablamos de Él. Gloria a su nombre. ¿Qué tal si comienza a conversar con Él desde ya? Cada vez que ores se recuerda de esta prédica. No es que solo tengo que venir a hablar y hablar y hablar. Tengo que conversar con Él. Señor, te amo. Gracias por mi salvación. Perdona porque me he alejado de tus caminos. Perdóname, Señor, cuando no he actuado como tú quieres que actúe. Y luego está bien que hablemos de nosotros porque es una conversación y Él nos va a preguntar. Amén. Porque es un diálogo. Él nos va a preguntar acerca de nosotros también, porque Él es un Dios caballero. Fíjense que cuando usted habla de Dios, sus sentimientos cambian. Comience por 5 minutos en una oportunidad a hablar: Señor, tú eres grande. Señor, tus promesas son poderosas. Señor, tú eres el Dios sanador. Señor, has hecho maravillas. Señor, tus prodigios son eternos. Señor, gracias. Padre, tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo tu sombra. Hermano, usted comienza a ver que el problema es pequeño y que su Dios es grande. Usted comienza a ver que esa enfermedad se puede solucionar. Nuestros sentimientos cambian cuando hablamos de Él. Diga conmigo: de Él, de Él, de Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando hablamos de Él, de su grandeza, de su poder, es un diálogo con el Señor la oración. Amén. Ahora, después, hijo, aquí estoy. Y Señor, te necesito. Ahí ya viene de hablar de nosotros. Porque hay situaciones de la vida que no tenemos a quién más acudir sino a Él. Y ya le hablamos de nuestras necesidades, de nuestros sentimientos, de nuestras adversidades, de las injusticias que sentimos que nos han hecho, de las imposibilidades. Ya nos derramamos delante del Señor. Ahora ya le expresamos nuestra necesidad y Él nos está escuchando. Y dice la Biblia que inclina su oído y nos responde. Gloria a su nombre. Bendita sea la misericordia del Señor. Y Él comienza a hacer milagros en favor de nosotros. Porque quiero decirle que el Todopoderoso hace milagros, mis amados hermanos. Y no los hace solo para Semana Santa. Los hace todos los días. Todos los días hace milagros el Dios Todopoderoso. Todos los días. Hoy fuimos testigos de los milagros del Señor. Hoy, mire, hermano, hay gente, hay personas que Dios las ayude, que no pueden ver, que están perdiendo su vista, y no porque sean ya avanzados en edad. Les han diagnosticado un tumor en la cabeza o miran doble. Entonces es un milagro que hoy podamos ver, que hoy podamos caminar cuando hay personas que no lo pueden hacer. Es un milagro que nuestro corazón esté palpitando bien y que nuestros pulmones nos estén dando oxígeno. O sea que el Señor hace milagros, diga conmigo, todos los días. Hay que hablar de Él, después hablar de nosotros
Porque hay que recordar que cuando estamos hablando con el Todopoderoso, nos estamos comunicando con la fuente ilimitada de poder. ¿Qué tal si hoy comienza a ver la oración no como, tengo que orar, con una conversación con Dios? Está bien hacerlo de rodillas, es maravilloso, pero usted lo puede hacer de todas formas. En todo momento estar conversando con el Todopoderoso. Y a su nombre, hermanos, gloria a su nombre. Ahora, entonces ya dijimos que es de hablar de Él, hablar de nosotros, pero también oírlo. ¿Sabe que Dios nos habla también siempre? El asunto está en que nos pasa como a Samuel, que nos habla y no sabemos que es Él. Samuel, 3 veces lo llamó y él no conocía, no había aprendido a escuchar la voz de Dios. Y a veces pienso que Dios nos habla y no hemos aprendido a escucharlo. Pero Dios siempre nos habla porque es una conversación con el Todopoderoso, la oración. Ahora, cuando uno habla con alguien, uno se expone a la cultura de esa persona, a su tono de voz, a sus conocimientos, a sus experiencias. Cuando usted habla con alguien, usted está exponiéndose a lo que él sabe. Si habla con un doctor, por ejemplo, cristiano, temeroso de Dios, y le comienza a hablar de lo importante de comer saludable, de qué hacer en este tiempo de tantas enfermedades. Cuando usted oye a esa persona, usted está percibiendo todo, usted está aprovechando. Hay personas que viven más allá del sol, que solo tonterías hablan. ¿Verdad que sí? Y uno dice, ¿para qué estar escuchando esas tonterías? Porque cuando uno oye, la otra persona se está exponiendo a uno. Todo lo que tiene se lo está dando. Ahora, imagínese conversar con el Todopoderoso, que sabe de medicina, sabe de ciencias, sabe de matemáticas, sabe de todo, sabe de conducta. Nos exponemos a Él en todo. Por eso hablar con Dios no solo es un privilegio, una dicha, es emocionante hablar con Dios. Porque uno le oye a Dios, uno aprende de Dios, a Dios se le aprende, mi amado hermano. ¿No le ha pasado a usted que cuando habla con personas usted le aprende muchas cosas? Hoy estuve hablando con fulanito de tal y todo lo que aprendí. Aprendí que esto no se hace. Así es con Dios, aprendemos cuando hablamos con Él. ¿Y qué resultado vamos a tener cuando aprendemos del Todopoderoso? Éxito en todas las áreas de nuestra vida. ¿Me doy a entender? Por eso, tal vez alguien que estudió en una universidad es muy malo para tratar a las personas. Muy tosco, muy abusivo. Pero alguien que no estudió mucho, pero ora, es bien amable. ¿De quién aprendió? Porque no solo habla, sino escucha a Dios y aprende de Dios. Yo he conocido gente que tal vez no ha llegado a un grado de académico alto, pero tienen una gracia para hacer las cosas y sabiduría para hacer todo, porque se exponen cuando conversan con Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Verdad que es emocionante, hermanos? Imagínese que le digan a usted, habla con el que todo lo sabe. ¿Quién no va a querer eso?
óyelo, háblale. Job 42:2. Job aprendió a conversar con Dios. Aquí Job comienza a hablar de él. Yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Él no está aquí haciendo un monólogo, él está conversando con Dios, le está hablando de él. Versículo 4, mire ahora habla de sí mismo. Oye, te ruego, te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Diga conmigo, conversación con Dios. ¿Lo tiene ahí en su Biblia? Ponga ahí su dedo en la Biblia y diga conversación con Dios. Ahora ayúdeme y señale a las pantallas conversación con Dios. Eso es conversar con Dios, amado hermano. Hablar de Él y decirle, háblame, quiero aprender de ti, Señor. Quiero ser bendecido. Amén. Y después viene, ya vimos tres cosas. Hablar de Dios, hablar de nosotros, oírlo y que nos oiga. Pero ahora lo otro que le dije en cuanto a la conversación con Dios es hablar acerca de otros. Versículo 10, Job 42:10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo, o sea, hablado con el Todopoderoso acerca de sus amigos, o sea, intercedido por sus amigos. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el resultado? Bendición, dicha y gozo. ¿Qué tal si lo vamos a seguir llamando la oración? Porque es palabra maravillosa. Pero en nuestra mente vamos a decir, voy a ir a las 5 de la mañana a conversar. Y no te imaginas con quién. Con el Todopoderoso. Aleluya. El que da bendición, el que me enseña, el que me ayuda. Gloria a su nombre. Amén, hermanos. Diga conmigo, qué dichoso soy. No, pero en serio, ¿lo cree usted? Qué dichoso. Hoy cuando yo estaba recibiendo esto, porque mire, hoy toda la tarde me la pasé ahí meditando en la palabra, preparándoles el alimento, porque esto es como cocinarle al pueblo, lavando la verdura, echándole el condimento necesario para traerles el alimento espiritual. Y cuando yo lo estaba preparando, me daba unas buenas probadas, mi hermano, y lo disfruté, me gocé. Quiero conversar con el Todopoderoso. Aleluya. Y ahora hablemos con respecto a otras personas con Dios. ¿Cómo le llama a eso la Biblia? Intercesión. Y Dios nos bendice cuando intercedemos. 2 versículos le voy a decir y terminamos, aunque mañana es feriado, usted se cuesta tarde, mejor sigamos aquí hasta donde el Señor nos permite. No es cierto. Salmo 122:6. Mire lo que dice el Salmo 122:6. Pedid por la paz sean prosperados los que le aman, los que te aman. Aquí el mandamiento es que oremos por un lugar. ¿Y cuál es ese lugar? Jerusalén. ¿Y cuál es el resultado de orar por Jerusalén? Seremos prosperados. Oremos por Israel.
bendigamos a Israel. Pero también, si vamos más allá, oremos por lugares. ¿Por qué lugares debemos orar o podemos orar? Oremos por lugares como el templo. ¿Sabe usted que cuando yo estoy orando acá y estoy en las mañanas o en cualquier hora orando, oro por el templo menor? Señor, ahí guárdalo, que tus ángeles estén ahí. El templo, Señor. Y el martes me salí a la calle y caminaba ahí orando. Señor, esta calle guarda las calles de alrededor. Ya me trabé. Se puede orar por lugares. Ore por Jerusalén, ore por el templo, ore por su casa. Oremos también, mis amados hermanos, por nuestra colonia, por Guatemala. Oremos por Guatemala, mi amado hermano. Hablemos con Dios de lugares. Conversemos con Él acerca de lugares. Señor, la casa de mis hijos, donde están trabajando, Señor, el lugar de trabajo de mis hijos. Y el que conversa con Dios acerca de eso, intercede, será prosperado. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos están aprendiendo a conversar con Dios? Y por último, Primera de Timoteo 2 del 1 al 3, que ya ni lo leí, creo yo, cuando comenzamos, ¿verdad? Pero lo dejé de último. Segunda de Timoteo 2, 1, 2 y 3. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por quienes. O sea, miren, en el primer versículo dije, les hablé de que oremos por lugares. Y aquí la Biblia nos dice que oremos por personas. Y aquí es donde usted puede aprovechar para orar por los que le han hecho daño, pero no para que se mueran. No para que se los pase llevando un bus. Para que Dios los ayude. Eso es interceder. Señor, bendícelos. Lo vimos hace unos días atrás, que el Señor nos dice que oremos por nuestros enemigos. Pero aquí personas, ¿qué más dice? Versículo 2. Miren las personas por las que debemos orar. Dice, por los reyes. Este año es año de elecciones. ¿Ya está orando usted por eso? Hay que orar. No digo nada mejor, pero hay que orar. Por los reyes, ¿verdad? Por todos los que están en eminencia, el gobierno, por los jefes. Ore por su jefe, si es un empleado. Por los maestros de sus hijos. ¿Ha orado por los maestros de sus hijos? En esa conversación con Dios, ya veo que a veces nuestras conversaciones son solo de nosotros. Ya no son conversaciones, son monólogos. No hablamos de Él, no hablamos con Él de otros, intercediendo por otros, no lo escuchamos. Y de esas 4 cosas que le mencioné, normalmente hacemos una, hablar de nosotros. Mi salud, mi economía y esto. ¿Cuántos me aman todavía? Por sus pastores. Porque mire, hermano, los que están en eminencia o los que le mencioné, por ejemplo, los gobernantes, los maestros de nuestros hijos, los directores de la escuela, del colegio, de la universidad, los jefes, los pastores, todas esas personas son personas que tienen que ver con nuestras vidas. Todas estas personas son personas que tienen que ver, sus decisiones nos afectan. Si un gobernante viene acá y toma la decisión de una ley que no es bíblica, que no va a pasar en el nombre del Señor,
Pero imagínense que nos diga, se cierran los templos. Ya no hay libertad de culto en Guatemala. Y otras leyes que a veces son alocadas. O sea que cuando la Biblia dice que oremos por ellos, no es solo porque sí, es porque sus decisiones nos van a afectar. Señor, por nuestro pastor, para que tome las mejores decisiones, para que siempre predique adecuadamente tu palabra, para que le dé salud, Señor. Claro, yo necesito sus oraciones. Y a su nombre. Entonces el tema de hoy es conversando con el Todopoderoso. Agárrese de la silla. Y le digo esto lo último. Mientras más conversemos con el Todopoderoso, más éxito tendremos en cada área de nuestra vida. Entre más conversemos con el Todopoderoso, más éxito tendremos en cada área de nuestra vida. Conversando con